Este video de Scorpion 2000 RST, aquí con el reducer package. Más tarde mostramos con las cadenas. Atrás de la máquina, todos los manifolds para control de la máquina. Entrada y salida de RST. Aquí indicaciones de presión, makeup y breakout. Aquí manifold para control el presión de makeup. Presión de system es de la rig. Aquí es control valve con 3 palancas para control los cilindros en la máquina. Antes de usar el Scorpion, necesita saber cuántas presión necesita para llegar a la torque correcto. Entonces, incluye con el Scorpion, hay calculadora para cambiar presión a la torque o torque a la presión. Aquí queremos llegar a las 500 psi presión. Entonces, cambiamos con la ajustadora para llegar arriba a las 500. Cuando llegamos, hacemos lockear en la ajustadora. Aquí. Ahora, cuando hacer makeup, no puede poner demasiado presión o torque en tu pipa o herramienta. Cuando establecemos la presión, ahora listos para agarrar la pipa o herramienta. Aquí usamos el reducer. Primero agarramos con el brazo abajo y este brazo puede mover arriba y abajo en la tornillo grande en la atrás de la máquina. Extender la cabeza del cilindro y poner el pin y lockear. Ahora queremos agarrar en el centro de la pipa. Usar la control valve, palanca y escribir en la palanca cuál cilindro es cuál palanca. Y ponemos la pipa en media y agarrar con los dientes. Cuando llegar en el centro, lockear con esto tuerca grande. Después de agarramos con el brazo abajo, agarramos con el brazo arriba. Ahora, él quiere hacer makeup. Entonces, extender el cilindro de agarrar arriba y ahora extender el cilindro adentro de la máquina de hacer el torque. El empuje palanca de makeup breakout en dirección de breakout para extender. Ahora regresar con agarrar en la pipa con el brazo arriba y posible también abajo para hacer seguro de agarrar fuerte. Y ahora listos para hacer el makeup. Listos para makeup. El aparador, jalar el palanca en la izquierda y el cilindro retraer en la cuerpa del cilindro y llegamos a 500 psi de establecemos antes con el presión. Los marcas mover, entonces sabemos que hacemos torque y makeup. Ahora mostramos breakout. Necesitamos chequear de hay un buen agarre. Entonces el aparador regresar a las palancas para agarrar en las cadenas. Ahora empuje palanca del cilindro de breakout y miramos desextender del lado de la máquina. Hacemos breakout y puede mirar la pipa girando. Hay presión en la indicador de breakout.
El reducer package puede usar A de diámetro de 6 y 3/4 pulgadas. Cuando llegas a las 7 o más pulgadas de diámetro, necesita remover el reducer package y poner las cadenas con el jaw correcto. Para remover el reducer package, necesita usar las herramientas que incluye en el caja de herramientas para remover el pin con martillo. Máquina para diámetros más de 7 pulgadas, cambiamos el link de entrada adentro del brazo, que llamamos L-link, y ahora el operador poner la cadena con el pin y martillo suave, de no hacer marcas en el pin. Usamos esto clip abajo para asegurar el pin en el link. Y ahora es conectando. Para mantenimiento, más o menos necesita ver a los piezas, chequear los hoyos. ¿Es círculo o como huevo? Si es huevo, hay problema. Chequear los pins. Si ellos doblar, problema para entrada y salida de los links. Chequear los cilindros para liqueos. Usualmente, liqueos, salida arriba en el cilindro cerquita de la cabeza.